Cuenta una vieja historia que un rey recibió por obsequio 2 águilas pequeñas. Se las entregó al maestro de cetrería para que las entrenara y, sin embargo, pasados unos meses, el maestro informó al rey de que una de las águilas estaba perfecta y respondía muy bien al entrenamiento, pero en cambio la otra no sabía qué había sucedido, pero no había sido capaz de entrenarla porque no se había movido de la rama donde la había dejado el día que llegó. El rey mandó a llamar a curanderos, sanadores y todo tipo de expertos para que le dijera qué tenía y para que la hiciera por fin volar. Pero nadie pudo hacerlo, por lo que el monarca anunció a su pueblo una recompensa a quien lo consiguiera. Con gran sorpresa y admiración, a la mañana siguiente vio al águila volando ágilmente por los jardines, y el rey solicitó que le trajeran al autor que lo había logrado. Su corte le llevó a un anciano sabio y el rey le preguntó: ¿hiciste tú volar al águila? ¿Cómo lo has hecho? ¿Eres acaso mago, brujo o hechicero? No, dice, lo único que le pasaba a su águila era que tenía miedo a extender sus alas y volar. Lo que hice fue cortar la rama donde estaba posada y el águila se dio cuenta y echó a volar. Fíjate que esta historia me encanta porque esto es lo que nos sucede muchas veces cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Estoy completamente convencido de que, al igual que el águila, todos podemos volar. Solo necesitamos darnos cuenta de que tenemos alas. Todos podemos cambiar nuestra vida si nos enfrentamos a lo desconocido. Solo si nos enfrentamos a nuestros miedos podremos hacer todo aquello que nos propongamos. Lo más importante para lograr el éxito es la seguridad y la confianza en nosotros mismos. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que la seguridad y la confianza en nosotros mismos es algo que se puede conseguir si sabes cómo lograrlo. Pero lo cierto es que en ninguna de las formaciones regladas, desde la enseñanza primaria, pasando por el bachillerato hasta la educación universitaria, en grados, másteres y doctorados, es algo que nos enseñan. Es más, la sociedad que tú y yo hemos heredado y en la que estamos aún inmersos, está construida sobre los principios del miedo. El miedo es la bandera que quiere controlarnos. El miedo es desde donde la mayoría de las personas hemos tomado o tomamos decisiones importantes de nuestra vida. Es así como muchos hemos decidido alguna vez estudiar una carrera que tenga salida, incluso si esa profesión no nos satisface. Nos hemos endeudado 40 años de hipoteca para tener un lugar donde acabar nuestros días. O hemos decidido encontrar pareja, estar con alguien, casarnos, incluso formar una familia por miedo a la soledad. El miedo ha hecho y hace que las personas renunciemos a una vida llena de posibilidades. El miedo hace que perdamos la confianza en nosotros, que olvidemos que tenemos nuestras alas. El miedo hace que nos conformemos en nuestra incomodidad porque no vaya a hacer que hagamos algo que lo empeore. El miedo, en definitiva, es lo que nos mantiene donde estamos, viviendo una vida que nunca antes habíamos soñado. ¿Te suena todo esto? Quizás este modelo social industrializado basado en el miedo y heredado del siglo XX tuvo sentido en nuestra sociedad reciente y haya servido a miles de personas y familias. Pero no menos cierto es que en esta época vivir conducido por el miedo a lo único que te lleva es a vivir una vida incompleta, sin propósito, sin rumbo, sin ilusión, una vida que se nos pasa en un trabajo en el que más del 85% de las personas están insatisfechas y desean cambiarlo. Y peor aún, haciendo tareas o cumpliendo responsabilidades que no nos dan los recursos económicos que nos merecemos. Una vida en la que nos sentimos esclavos, persiguiendo el dinero, viviendo en la supervivencia, desconectados de nuestra verdadera vocación. Una vida, en definitiva, en la que dejamos a un lado nuestros talentos, nuestros dones y habilidades innatas y desvalorizamos nuestra creatividad natural. Todo esto nos lleva a que renunciemos a ser quienes verdaderamente somos. Si esto que te digo resuena contigo, la buena noticia es que estás en el lugar donde vas a encontrar algunas respuestas, quizás no definitivas, pero al menos muy interesantes. Sin embargo, como no existen noches sin sus días, nunca antes en la historia de la humanidad las personas hemos tenido la oportunidad para sentirnos más libres, para sentir que tenemos alas, para expandirnos, para extender nuestras alas y echar a volar en la dirección que realmente soñemos. Quizás a estas alturas te has dado cuenta de que estamos presenciando un acontecimiento absolutamente histórico en la humanidad. Estamos siendo testigos no solo de un cambio de siglo, sino de era. Estamos ante un despertar masivo y mundial de la conciencia, en donde un nuevo paradigma científico y un nuevo paradigma espiritual está calando profundamente en la mente de muchísimos ciudadanos de a pie como tú y como yo.
Las profesiones, y ojo con esto, las profesiones que hoy son las mejor pagadas no se enseñaron en la universidad. En menos de 20 años la humanidad ha hecho un progreso tecnológico exponencial equivalente a los últimos 200 años, y esto solo ha hecho más que empezar. En los próximos 10 años se habrá producido un cambio aún mayor. Queramos o no queramos, nadie puede parar esta transformación mundial. No hay capital ni nación que se pueda oponer ni interponer. Es algo que simplemente está ocurriendo. ¿Y sabes por qué? Porque está ocurriendo y está sucediendo desde lo individual a lo colectivo, desde lo pequeño a lo grande. Estamos dejando de mirar el yo para empezar a mirar en el nosotros. Y esto, desde luego, está afectando poco a poco a todas las áreas de la vida en este planeta, incluida la tuya. Estarás de acuerdo conmigo que existe un desencanto en lo relativo a las soluciones que han venido dando respuestas a los problemas internos de las personas. Cada vez son más los que consideran que los métodos de los profesionales tradicionales que velan por nuestro bienestar mental, físico y emocional, desde médicos a psicólogos pasando por terapeutas, están obsoletos y no conectan con la necesidad de las personas. En este escenario ha surgido el bálsamo del autoconocimiento y de innumerables métodos y técnicas alternativas donde las personas quieren encontrar respuestas, comprenderse mejor a sí mismas y tener soluciones reales que resuelvan sus problemas. También coincidirás conmigo en que la ciencia ha mostrado sus logros en el desarrollo tecnológico que estamos experimentando. Fíjate que todo este progreso no hubiese sido posible sin los descubrimientos de la física cuántica. Sin embargo, la física cuántica no solo ha permitido los avances tecnológicos, sino que sobre todo ha puesto en la mesa un nuevo paradigma, lo que se conoce como un nuevo modelo de pensamiento que está haciendo resquebrajar los cimientos de los que la ciencia se había creído que eran verdad. Ya sé que todo esto no sale en los medios de comunicación, pero lo cierto es que este modelo de pensamiento de la física cuántica encuentra resistencias en las mentes ortodoxas, incluidas las de los profesionales que se ocupan de nuestro bienestar y de nuestra salud, tanto física como emocional. Por este motivo, hoy más que nunca, hay una oportunidad clara para que profesionales cualificados y expertos ayuden a otros a encontrar su bienestar desde este nuevo paradigma y modelo de pensamiento que la física cuántica ha traído, que además es lo que la gente está buscando: autoconocimiento y desarrollo personal con una base científica demostrada. Desde hace algún tiempo me pregunto por qué ciertos descubrimientos relevantes de la ciencia no se expanden masivamente. Si ya tenemos la tecnología y la capacidad de erradicar el hambre, si ya sabemos cómo llevar la electricidad y el agua a todos los hogares que lo quieran, si ya existen sistemas económicos basados en la colaboración y la no competencia utilizando energías renovables, si ya sabemos que los órganos del cuerpo tienen el poder de curarse y de renovarse a sí mismos y que incurable es curable desde el interior, no que no tiene curación, y además somos capaces de revertir el proceso de envejecimiento, ¿por qué aún todo este conocimiento no se expande de forma masiva en el mundo entero? La respuesta la tenemos delante de nosotros si reconocemos que estamos ante una crisis de pensamiento como resultado de la confrontación de dos paradigmas: una concepción vieja de quiénes somos que no acaba de morir y un nuevo paradigma científico que no acaba de instalarse. Lo que te acabo de decir es crucial y muy importante porque, lo creas o no, es la causa del 99% de los problemas que tiene la humanidad hoy en día, y por lo tanto son los problemas que tú también tienes hoy en día. Y esto es lo que yo me propongo demostrarte a lo largo de este vídeo. Te voy a presentar los dos paradigmas delante de ti y quiero que después tú mismo seas quien elija cuál de los dos modelos de pensamiento prefieres tú utilizar en tu día a día. Bueno, empecemos con el paradigma 1, al que vamos a llamar paradigma mecanicista de la realidad. Este paradigma se originó en el siglo XVII de la mano del filósofo René Descartes al imponer un sistema de creencias sobre el estudio de la naturaleza y de la vida. ¿Qué fue lo que hizo Descartes? Pues él renunció al estudio del mundo de la mente, alegando que el mundo de los pensamientos, del alma, del espíritu, en definitiva de lo intangible, es algo que está fuera del mundo material. Y para no ganarse a un enemigo invencible como la Iglesia, concluyó que todo lo relacionado con el mundo de lo intangible y de la mente eran dominio de Dios. Y puesto que Dios lo había creado, y como era el dominio de Dios, todas las respuestas en relación a esta materia eran competencia de la Iglesia y no de la ciencia. A partir de este momento, la ciencia solo se ocuparía de lo que es tangible y de lo que se puede medir
evaluar y percibir con nuestros sentidos. El gran continuador de esta visión científica fue Isaac Newton, considerado el creador de la física clásica newtoniana. Y a partir de este momento se produce la mayor división en el estudio de la vida, el estudio de la naturaleza, el estudio del ser humano y de la relación del ser humano con su entorno. Fíjate que esta gran división produce un divorcio irreconciliable entre el conocimiento científico y el conocimiento espiritual que aún hoy sigue vigente. Este divorcio me refiero. Sin lugar a dudas, este hecho trae sobre la ciencia del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX y principios del siglo XX un gran progreso. Y especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se consolidan tantos estudios en distintas ramas del conocimiento que los científicos de este periodo creían que ya lo habían descubierto todo y que lo único que les quedaba por entender más a fondo era la naturaleza de la luz. Y cuando esto lo lograran, habrían, decían, alcanzado la cumbre del conocimiento. Y mira por dónde justamente a finales del siglo XIX Max Planck se adentra en el estudio de la naturaleza de la luz y descubre que la energía no se emite ni se absorbe de forma continua, sino en pequeñas unidades indivisibles a las que llamó cuantos de luz. Y este descubrimiento, en vez de suponer la entrada a la cumbre del conocimiento, fue el nacimiento de lo que más tarde, en el siglo XX, se vino a desarrollar y se dio lugar a la teoría cuántica de la naturaleza, que aún hoy sigue abierta, pero donde los descubrimientos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI han tirado por tierra de forma definitiva este modelo mecanicista de la realidad. Pero antes de presentarte los descubrimientos de la física cuántica, quiero que hagamos juntos una reflexión. ¿Cuál es la pregunta que el ser humano está buscando responder? Y es la pregunta de todas las preguntas. Solo hay una pregunta. Y atención a esto, solo una pregunta que es la pregunta que el ser humano quiere responder. Es una pregunta simple, que realmente si te la hago ahora, que te la voy a hacer, te va a desilusionar. Por supuesto que la pregunta es importante, pero lo que es más importante es cómo tú te la respondas y cómo realmente se la responde a la gente. La pregunta es simple, es ¿quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros como humanidad? Esta ha sido la respuesta impulsora de todas las preguntas que el conocimiento busca responder, tanto el conocimiento espiritual como el conocimiento científico. Y desde luego que nuestra ciencia moderna, de 300 años de antigüedad, la ha respondido. Y la ha respondido dando una visión de la vida. ¿Cómo la ha respondido nuestra ciencia? Bueno, sencillo. La ciencia, antes de responder la pregunta de quién soy, se tiene que hacer 6 preguntas que se llaman preguntas preliminares y ha tenido que estudiar distintas ramas del conocimiento. Esas preguntas preliminares de la ciencia pues son ¿cuál es el origen de la vida? Una buena pregunta para la ciencia. ¿De dónde proviene la vida del ser humano? ¿Cuál es la relación, la tercera pregunta, que tiene el ser humano con su cuerpo? ¿Y cuál es la relación que tiene el ser humano con el mundo que le rodea, con nuestro entorno, más allá de nuestros cuerpos? La quinta pregunta es ¿cuál es la relación que tiene el ser humano con su pasado, con el pasado? Y la sexta pregunta es ¿cuáles son las leyes de la naturaleza? Las respuestas que se hicieron eco de una verdad incompleta fueron que el origen de la vida y el origen de la vida del ser humano en particular son una cuestión del azar, es decir, casualidad. Respecto a la relación del ser humano con su cuerpo, dice que son 2 entidades separadas, que no hay una influencia, es decir, que los órganos no tienen el poder de curarse por sí mismos y nosotros no podemos influir en nuestro organismo. Y este es el motivo por el cual necesitaremos siempre de una tercera persona, de médicos, curanderos o lo que sea, para que nuestro cuerpo se cure. Y esta creencia está muy arraigada porque obviamente a lo largo de nuestra vida esto es lo que hemos vivido. Sobre la relación del ser humano con su entorno, se dice también que al ser entidades totalmente separadas e independientes, nosotros no podemos hacer nada para influir en asuntos tan cruciales como puede ser la paz, la colaboración. Respecto a nuestro pasado, los historiadores han afirmado que el desarrollo de la civilización ha sido de forma lineal, es decir, que el proceso de crecimiento de la humanidad solamente ha ocurrido una vez y ha comenzado hace 5.000 años y que actualmente nos encontramos en lo más alto y avanzado de ese progreso. Y por último, en lo relativo a las leyes del origen o que rigen la naturaleza, pues permanece vigente la idea de Darwin, la teoría de Darwin, que afirma que las leyes son la competencia, el conflicto y la lucha. Pues estas son las respuestas que el viejo paradigma mecanicista aportó y que todavía hoy, aún sabiendo que estas respuestas son incompletas, están rigiendo la visión de nuestra realidad.
Pero ¿y qué dicen los nuevos descubrimientos? Pues fíjate, los experimentos realizados con posterioridad, es decir, a finales del siglo XX y principios de este siglo, atestiguan que el origen de la vida y que por lo tanto el origen de la vida humana no fueron al azar. Ahora sí que tenemos evidencia física y genética que así lo confirman. Con respecto a la relación de nosotros con nuestros cuerpos, la nueva ciencia dice que estamos profundamente conectados, que realmente es como si fuéramos uno, que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias disparan la química de nuestros órganos y eso provoca que se liberen hormonas con efectos curativos o anti-envejecimiento. Además, tenemos la posibilidad de seleccionar nuestros pensamientos, seleccionar nuestros sentimientos, nuestras emociones y por supuesto nuestras creencias para que generen lo que nosotros necesitamos, nuestro cuerpo que pueda regenerarse. Respecto a la civilización, ahora sabemos que es cíclica, que en los últimos 5.000 años es solo el ciclo más reciente. Sin embargo, la ciencia no es capaz de determinar cuántos ciclos ha habido hacia atrás. Pero ahora sabemos que realmente ha habido otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas como nosotros. Y esto ya es indiscutible. Y respecto a las leyes que rigen la naturaleza, sabemos ahora que no solamente existe lo que decía Darwin, sino también existe un principio de ayuda mutua y de cooperación. Y no solo es la competencia y la supervivencia del más fuerte. Por lo tanto, los nuevos descubrimientos dicen que debemos cambiar nuestro modelo de pensamiento, porque si cambiamos nuestro modelo de pensamiento, nos vamos a abrir y a ver la realidad con otros ojos, donde podamos tener cabida y podamos encontrar soluciones a los ámbitos de la vida que estamos siendo desafiados. Y resulta necesario abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, las nuevas posibilidades que nos está dando nuestra ciencia actual. Y seguramente tomando decisiones basadas en esos principios modernos, no los del siglo XIX y principios del siglo XX, que también son principios corroborados científicamente, podremos dar una nueva visión. Ahora sí que me gustaría presentarte pues esos experimentos. Algunos de ellos son mis favoritos, que nos dan una visión y un entendimiento de cómo realmente tenemos el poder de afectar no solamente nuestro cuerpo, sino el medio que nos rodea. Bien, pues el primer experimento que quiero que veas es el que demostró que un observador, a diferencia de lo que decía Newton, sí que afecta a los resultados que ocurren en la realidad. ¿Quién te lo va a presentar? La persona que te lo va a presentar es el conocido científico Fred Alan Wolf, a través del personaje de animación que él mismo se inventó para divulgar los principios científicos, que se llama el Dr. Quantum. Vídeo dentro. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas.
¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? O sea que este comportamiento loco del mundo subatómico que integra y que forma la materia es de lo que tú estás hecho. O sea, si tú te ves y eres capaz de visualizarte que eres también un conjunto de partículas subatómicas organizadas de forma que proyectan esta imagen que tú ves en el espejo, empiezas a tener una mirada cuántica de ti mismo. La pregunta es, ¿habrá una manera en la que tú puedas influir en tu mundo subatómico? Pues sí, claro que hay una manera de influir en tu mundo subatómico y te lo voy a mostrar a continuación. Mira, estas partículas subatómicas que hemos visto son electromagnéticas, es decir, que tienen un componente electro y otro magnético, lo que significa que atraen y repelen. Por lo tanto, el conjunto de partículas subatómicas que tu cuerpo posee, pues se agrupan en átomos, los átomos se agrupan en moléculas, las moléculas en células, las células se agrupan a su vez en tejidos y los tejidos se agrupan en órganos y finalmente los órganos se agrupan en sistemas que forman el conjunto de tu cuerpo físico. Bien, pues todo esto está también creando un campo electromagnético alrededor de tu cuerpo y este campo electromagnético alrededor de ti es el que está atrayendo o repeliendo personas, experiencias y situaciones que están materializadas en la vida que tienes ahora. Si te gusta lo que tienes, fantástico, ya sabes cómo lo has creado. Y si no te gusta, pues es hora de que te plantees cambiar tu realidad. Y ahora estás tú aprendiendo los principios de cómo se hace. Hay otro experimento que realizó el Dr. Glenn Rein en el Centro de Investigación HeartMath de California, que a mí me fascina porque demostró nuestra capacidad directa de influir en nuestro cuerpo. El experimento consistía en estudiar la fisiología de las emociones y el impacto que tienen junto con los pensamientos sobre, en este caso, el ADN humano. Para hacer este experimento se cogieron muestras de ADN y se pusieron en diferentes tubos de ensayo. Y también para realizar este experimento se utilizó a 3 grupos de personas, de participantes, a los que se le dio la siguiente indicación e información. Al primer grupo se le pidió que generasen primero estados de sentimientos intensos y elevados de amor y agradecimiento. Y una vez que estaban en ese estado, se les hizo sostener los tubos de ensayo durante unos minutos y para ver qué es lo que realmente ocurría. ¿Cuál crees que fue el resultado? Ninguno. El ADN no se había modificado.
Con el segundo grupo, lo que se les pidió es que hicieran básicamente lo mismo, pero en vez de generar solamente sentimientos elevados en forma de amor y agradecimiento, además se les pidió que los combinaran con la intención, es decir, con pensamientos de enrollar y desenrollar el ADN. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Pues este grupo de personas produjo cambios importantes en las muestras de ADN de los tubos de ensayo, que en algunos casos el ADN se enrolló y se desenrolló hasta un 25%. Y por último, al tercer grupo de las personas solo se les pidió que cogieran los tubos de ensayo y que solo mantuvieran la intención, es decir, los pensamientos y la imaginación de que estaban enrollando, que imaginaban que los enrollaban, haciendo hincapié solamente en ello y que no tuvieran ningún estado de sentimiento elevado. ¿Cuál crees que fue el resultado? Pues igual que el primero, nada. Las muestras de ADN tampoco cambiaron de ninguna manera. ¿Qué es lo que quiere decir este experimento? Pues que el observador, es decir, tú y yo, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, unidos de estados emocionales elevados, sinceros y auténticos, somos capaces de modificar la materia. Pero esto no acaba aquí. Te quiero enseñar otro experimento que se realizó en el que se demuestra de qué manera un grupo de 4.000 personas, utilizando sus pensamientos e intenciones, afectaron a una ciudad entera. En Washington, D.C., la ciudad con más homicidios en todo el mundo, hubo un gran experimento en el verano de 1993, en el que 4.000 voluntarios vinieron de 100 países para meditar colectivamente durante largos periodos de tiempo durante el día. Se predijo de antemano que con un grupo de ese tamaño habría una disminución del 25% de crímenes violentos, como los definía el FBI en Washington ese verano. Bueno, el jefe de la policía salió en televisión diciendo que se necesitarían 60 centímetros de nieve para reducir un 25% el crimen en Washington D.C. ese verano. Al final, el departamento de policía se convirtió en un colaborador de ese estudio por los resultados, ya que se mostró una disminución del 25% en crímenes violentos, lo cual pudimos predecir basados en 48 estudios previos que se habían hecho en una escala más pequeña. Esto nos lleva a preguntarnos si la gente afecta el mundo de la realidad que está viendo. Puedes apostar que sí. Cada uno de nosotros afecta a la realidad que ve, incluso si tratamos de escondernos de eso y hacer el papel de víctima. Todos lo estamos haciendo. Ahora ya conoces los dos modelos de la realidad, el mecanicista y el modelo cuántico. ¿Cuál es el que prefieres para vivir tu vida? Ya tienes las dos opciones delante de ti y tú eres quien debe elegir cuál es la mejor opción para seguir viviendo tu vida. La diferencia entre uno y otro es enorme. Y obviamente, la forma en la que abordan la solución a los problemas de tu vida es completamente diferente. El mecanicista te hace víctima, el cuántico te devuelve la mirada a ti mismo y esto hace que despiertes a quien de verdad eres tú. El que yo he escogido desde hace mucho tiempo es el modelo cuántico de la realidad. Es con el que vivo día a día. Es el que enseño en mis cursos y del que sigo aprendiendo realmente todos los días y por eso he fundado el Instituto de Conciencia Cuántica para difundir este conocimiento. Y observo que cada vez hay más personas que se decantan por este modelo. ¿Por qué está pasando esto? Mira, la conclusión que yo he sacado es que en el momento en el que Descartes y Newton decidieron partir en dos el conocimiento y dividir lo científico del conocimiento y dividir el conocimiento espiritual, trataron de dividir lo que es indivisible. Porque la verdadera ciencia y la verdadera espiritualidad no pelean por la verdad porque hablan de lo mismo con lenguajes diferentes. Es cierto que en el siglo XVII dividir el conocimiento era la mejor opción para que la iglesia no te estuviera chuchando y no tener una daga de la iglesia acusándote. Y esto sin duda ha ayudado al progreso de la humanidad. Pero con esta ruptura entre ciencia y espiritualidad, algo se partió en el interior del ser humano, porque en nuestro ADN, nuestro cuerpo, en nuestras células está el gen divino. Y no me malinterpretes cuando digo divino, porque no hablo de ningún dios de ninguna religión. Hablo de lo que la ciencia ya ha demostrado que existe, una inteligencia que subyace en la creación de toda la realidad. Y quieras que no, eso es indiscutible cuando tú te miras frente al espejo y ves tu cuerpo. Hay una inteligencia que lo rige. Cuando miras la naturaleza, hay una inteligencia que subyace en la corteza de cada árbol, de cada planta, de cada ser vivo. El ser humano, de forma natural, tiende a buscar el sentimiento de plenitud, de armonía, de conexión con esa inteligencia, de unión con la vida, de equilibrio. Primero lo hace fuera, corriendo de aquí para allá, en un lugar, en un trabajo, en una relación, en un nuevo país, en una nueva casa, en una nueva experiencia de la vida.
Y está bien, porque todo esto aporta. Pero también tenemos la experiencia de que cuando hemos conseguido y hemos experimentado todo eso, no hemos realmente saciado el vacío interior. Y esto es porque hay algo, lo esencial, que es invisible a los ojos, que en el único lugar donde se encuentra es en nuestro interior. Y de eso es de lo que hablan las enseñanzas sagradas más antiguas, que recogen los textos espirituales más viejos del planeta. Lo más fascinante de la física cuántica es que cuanto más se adentran los científicos al mundo subatómico, más parecidas son las explicaciones que dan de la realidad a las explicaciones de esos textos espirituales. Nuestra ciencia, no lo olvides, es un pensamiento muy joven, solo tiene 300 años. La espiritualidad es un pensamiento mucho más viejo que tiene más de 5.000 años. Si observas bien la evolución de la Tierra en los últimos 60 años de historia, verás que ha habido un aumento de fusión de pensamientos del mundo occidental y oriental. Y esto es una muestra global de la fusión de esos dos modelos de la realidad. Cuanto más apegados hemos estado en Occidente al modelo mecanicista, más atraemos el modelo espiritual, la espiritualidad de Oriente para equilibrarnos. Y esto me recuerda a la frase del templo de Apolo que decía, conócete a ti mismo. Porque te recuerdo que la pregunta esencial de todas las preguntas era ¿quién soy yo? ¿Quién eras tú? Y esta pregunta no es una pregunta propiedad de la ciencia, es una pregunta esencial de la existencia. En el interior de cada ser humano, más o menos latente, está la predisposición de buscar respuesta a esta pregunta. A veces, el deseo de responder a esta pregunta aflora de forma natural, como fue mi caso, que luego te contaré cuando te cuente mi historia. Otras, el deseo de conocer, de entender la vida, se produce por golpes, por los golpes que vivimos, que pueden ser de una enfermedad que nos diagnostican, o bien a ti, o bien a un ser querido, o por una ruptura de una relación, o el fallecimiento de un ser querido, de alguien importante, o un accidente de coche, una quiebra económica, o tantas otras experiencias, que si algo tienen en común todas estas experiencias que te he mencionado, es que cambian tu vida, y con ello, inevitablemente, cambian la perspectiva o la visión que tenías hasta ese momento. Esta búsqueda por entender, conocerte, sentirte mejor contigo, con tu vida, con tu trabajo, con tus relaciones familiares y de pareja, con tu vida social en general, es una tendencia que está en auge y que se ha disparado la demanda de autoconocimiento y del desarrollo personal, porque la gente está buscando más allá de lo que dice el médico, el banquero, el psicólogo. La gente está buscando encontrarse a sí misma. Otro dato importante que respalda el crecimiento de la industria del desarrollo personal es que en Hotmart, una plataforma para quien quiere vender, promocionar o comprar cursos online, vídeos, suscripciones, entradas para eventos, ebooks o cualquier producto digital, 6 de las 8 categorías más vendidas tienen que ver con alguna de las áreas que las personas quieren trabajar en su vida para obtener mejores resultados. Hay innumerables sistemas, métodos y técnicas de desarrollo personal en el mercado. Pero de entre todos los métodos hay uno en particular, el coaching, que es el que más ha crecido en los últimos 30 años. Pero no solo en España ni en el mundo hispano, sino en el mundo en general. La demanda del coaching no ha cesado de crecer y se está consolidando como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo personal, teniendo cada vez más adeptos, tanto desde el punto de vista de la persona que recibe el entrenamiento o coachee, que busca a través de este proceso mejorar cada área de su vida, como desde el punto de vista del coach, que es el profesional que se dedica a entrenar a otras personas mediante la aplicación de este sistema metodológico. Según el diario norteamericano National Post, el coaching es la segunda profesión de más rápido crecimiento en el mundo, rivalizando solamente con la tecnología de la información. Decía que el coaching se ha convertido en una profesión mucho más sofisticada, basada en el conocimiento de otras disciplinas. La industria del coaching y del mentoring seguirán creciendo durante los próximos 10 años, ya que desde hace tiempo el coaching y el mentoring se han convertido en las opciones preferidas de millones de personas para dar saltos de calidad en sus vidas, tanto personal como profesional. Según la encuesta de mercado del coaching ejecutivo de España, el número de coaches ha crecido un 34% con respecto a cuando aterrizó el coaching en España. Y Asesco dice que se trata de una profesión joven, en auge y en crecimiento. Es por esto que si te estás planteando un cambio profesional basado en el autoconocimiento, el coaching es una excelente opción que tienes a tu disposición.
disposición. Mi teoría de por qué se ha expandido el coaching más que cualquier otro método es porque el método coaching es el que más se ha alineado con lo que la gente buscaba y sigue buscando. Es un método respetuoso que promueve que encuentres las respuestas desde ti, no desde fuera. Curiosamente, los antecedentes de lo que hoy se llama coaching se sitúan en la mayéutica de Sócrates. Y este filósofo, como bien recordarás, tiene su famoso "yo solo sé que no sé nada". Y por eso decía, yo no puedo enseñarte nada, tan solo puedo enseñarte que encuentres las respuestas que te sirvan. Y eso es exactamente lo que hace el coaching. El coaching es multidisciplinar y se alimenta de infinidad de fuentes. Algunas de ellas, por ejemplo, son la inteligencia emocional para gestionar las emociones de los clientes. Otra es la PNL o programación neurolingüística para explorar la mente y cambiar el comportamiento humano. Otra es el mindfulness para ayudar a calmar la mente y entrar en el presente. Otra disciplina, las constelaciones familiares del Dr. Hellinger, han promovido la aparición de ese coaching que se llama coaching sistémico. Y en los últimos años, la neurociencia y la epigenética han sido las fuentes más recientes de las que el coaching se ha nutrido. En general y en definitiva, el coaching incorpora cualquier metodología, disciplina o pensamiento que pueda ser útil al cliente para el logro de sus objetivos. Quizás llegado a este momento, pues tú te preguntas, ¿quieres decir entonces que el coaching cuántico es una subespecialización del coaching que de alguna forma coge algunas pinceladas de la física cuántica? Y con eso te tengo que decir un no rotundo. El coaching cuántico es una corriente paralela de coaching que tiene su origen en Estados Unidos, de la mano de mi mentor, John DeMartini, quien inventó en 1989 un sistema de preguntas que llamó el proceso de colapso cuántico. La fuente principal de la que se alimenta el coaching cuántico, como bien su nombre lo indica, es de la física cuántica y de la aplicación de esos principios a la energía que se aplican a la mente y al comportamiento humano. Y claro que de todas las otras disciplinas que te he mencionado antes, también se ha alimentado y toma sus sorbos cuando lo necesita. Y especialmente lo hace de la neurociencia, de la epigenética y de la meditación. Pero lo más importante que el coaching cuántico coge de la física cuántica es tu total modelo de pensamiento, teorías, conceptos, y se sumerge en él para explicarlo exitosamente en la dimensión de la conciencia y del comportamiento humano. Otra fuente de la que el coaching cuántico se alimenta con naturalidad es de la espiritualidad y de los textos más antiguos que han resistido el paso del tiempo. Y esto lo hace sin prejuicios, sin miedo a la crítica, porque como te dije antes, la verdadera ciencia y la verdadera espiritualidad no pelean, sino que se respetan, se complementan, conviven y coexisten en la ecuación de la verdad porque se saben por sí mismas que solo se diferencian en el lenguaje que utilizan. Y ese lenguaje explica el mundo que nos rodea, explica lo tangible y lo intangible, lo que percibimos con nuestros sentidos, lo que es invisible a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, y lo que es esencial en la vida del ser humano. El coaching cuántico es una disciplina de autoconocimiento basado en principios científicos corroborados que se aplican a la percepción, a la mente y al funcionamiento del cerebro. Y donde más hincapié hace el coaching cuántico es en lo que la ciencia ha venido a llamar la inteligencia del corazón, y de cómo esta inteligencia está al alcance de todas las personas que habitan en este planeta. El coaching cuántico lo que hace es promover que las personas se reconecten con esa inteligencia de su corazón y lo hace de una forma sistemática. Te voy a hablar en un momento de esta inteligencia del corazón y de cómo tú puedes conectar con ella. También te quiero contar mi historia personal. Me toca ahora hablarte de datos menos alentadores que reflejan los problemas a los que la gente no sabemos darle solución. Por ejemplo, según el informe Ipsos, España es el segundo país más infeliz del mundo y el primero de Europa. Aunque este informe se centra en España, la verdad es que el porcentaje de infelicidad en los habitantes de la mayoría de los países ha aumentado. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afectará a más de 300 millones en el mundo, de los cuales 2 millones son españoles y somos cuartos en Europa. En España se suicida 10 personas cada día. Otra forma de morir es la del trabajo. 8 de cada 10 personas quieren cambiar de trabajo. Y podrías seguir con estos datos, que realmente los tienes a tu disposición. Pero, ¿qué hace que lleguemos a que estos estados de la vida sean tan comunes? ¿Cómo es posible que tanto bienestar material sea realmente algo que no llena a la gente? Tú sabes a lo que me refiero, porque estoy seguro que en tu entorno hay más de una persona que están ocupando las listas de esas estadísticas. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Mira, yo obviamente no te voy a venir con que tengo la solución mágica para cambiar estas cifras, pero de lo que
estoy absolutamente seguro y tengo muy claro es que todas esas personas tienen algo en común. Y es que todas están desconectadas de la inteligencia de su corazón. ¿Y qué es eso de la inteligencia del corazón? En 1991 se hizo un descubrimiento muy importante en relación con el corazón. Resulta que tenemos 40.000 células especializadas llamadas neuritas sensoriales en el pecho. Los científicos han pasado a llamar a estas neuritas el pequeño cerebro del corazón. Y esto no es una metáfora, estas células aprenden, piensan, sienten, son independientes del cerebro. Hay una frase del poeta Rumi que dice: tu tarea no es buscar el amor, sino derribar los muros que has construido en contra del amor en tu propio corazón. Y esto tiene mucho sentido porque nuestra vida como humanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues hasta los 6 años más o menos estamos absorbiendo patrones de comportamiento que, bien sean de nuestros progenitores o de nuestro entorno, de alguna forma nos influyen a nuestra manera de desenvolvernos en el medio en el que nos movemos. Y todas las experiencias de la vida que no se hayan quedado resueltas o que están enquistadas en forma de emociones no liberadas por eventos que cuando los vivimos nos causaron un shock emocional, son las experiencias que van construyendo esos muros que hablaba Rumi. Y todas esas experiencias no resueltas, al final lo que hacen es que no están en el pasado, porque están en tu vida, en tu presente, por eso no las has resuelto. Esos son los asuntos del corazón que lleva la gente que te he mencionado en las estadísticas de hace un momento. La buena noticia es que esa inteligencia del corazón está siempre disponible para ti y tú la puedes cultivar, puedes aprender. Y desde el paradigma del coaching cuántico, la esencia de lo que hace un coach cuántico es ayudar a que las personas derriben esos muros que construyeron. Y lo conseguimos de una forma muy rápida, como lo vas a ver en clase. Los muros que has construido alrededor de tu corazón, en definitiva, son percepciones desequilibradas. Y cuando equilibras esas percepciones, y eso es lo que hace un coach cuántico, las personas experimentan en su cuerpo una apertura de forma automática. Y cuando tu corazón se abre, lo único que encuentras es amor incondicional. Y yo te pregunto, ¿qué hay más espiritual que eso, el amor incondicional? Esta es la experiencia que yo viví y por eso decidí cambiar de profesión y ahora es a lo que me dedico, a enseñar el coaching cuántico, a divulgar la ciencia que hay detrás de la inteligencia del corazón y ayudar a que otros abran su corazón. Gracias al coaching cuántico existen 2 tipos de personas a las que tenemos el gusto de poder ayudar en el Instituto de Conciencia Cuántica. Por un lado tenemos las personas que están atravesando situaciones menos fáciles y necesitan una transformación en su percepción y son conscientes de alguna forma que lo necesitan. Y por otro, personas que están insatisfechas con su trabajo, como lo estaba yo, y de alguna forma su trabajo les resulta mecánico, aburrido, sin propósito, y quieren utilizar el autoconocimiento primero en sus vidas para hacer ese cambio y luego para ayudar a otros a que hagan lo mismo con sus vidas. Me llamo Óscar Durán Yates, introductor del coaching cuántico en el mundo hispanohablante. Empecé en el año 2000. Época de mi vida en la que sentía tanta insatisfacción personal y profesional que decidí buscar alternativas a esta vida desesperanzada que yo estaba viviendo porque literalmente me sentía fracasado y alejado completamente de mis sueños. Irónicamente, llegó a mis manos este libro, Dar gracias a la vida, del Dr. John Demartini. En un momento de mi vida en el que sentía de todo menos agradecimiento. Sin embargo, lo abrí al azar y me encontré con una página, con unas palabras que al leerlas resonaron tanto conmigo y con el momento que yo vivía que se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando estamos enfermos es fácil poner la fe de la curación en medicamentos o en elementos externos. Sin embargo, el verdadero poder de curación se encuentra en la gratitud y en el amor incondicional. De ahí que incurable sea curable desde el interior, no que no tiene curación. Decidí leérmelo de arriba a abajo y a raíz de eso empecé a interesarme por el coaching cuántico. Me sentí tan cautivado por este pensamiento, por esta idea, que decidí asistir a uno de los seminarios del Dr. Demartini, que no me lo podía permitir. Sin embargo, decidí apostarlo todo porque definitivamente la situación que yo viví en ese momento, para mí quedarme en ella no era una opción. El seminario superó con creces todas las expectativas que te puedes imaginar. En un fin de semana tuve una transformación que ni yo mismo me lo podía creer en ese momento.